Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Ojo Clínico, este espacio que está destinado a hablar sobre temas de salud, sobre todo ahora que estamos en medio de esta pandemia, como siempre con interesantes invitados. Hoy día vamos a estar junto a dos especialistas, vamos a hablar y abordar el tema de la salud mental, los efectos, las consecuencias que ha dejado también esta pandemia en la población. Como siempre, usted puede estar revisando nuestros programas a lo largo de todo nuestro país y también en la región metropolitana en el 11.2 señal digital. Recuerde que también tiene un correo habilitado para que usted se comunique con nosotros. Es el correo canaluchiletv@uchile.cl. Ahí puede dejarnos sus sugerencias de temas, si quiere proponernos algún tema en específico para abordar en nuestro programa semanalmente, pues escriba en nuestro correo canaluchiletv@uchile.cl. Y como siempre, nosotros damos inicio a nuestro programa, obviamente haciendo una revisión de las principales cifras de las últimas jornadas en torno al coronavirus, cuando obviamente ha existido una disminución evidente en cuanto a los casos activos diarios. En promedio, los últimos días se ha registrado cerca de 4.200 casos por día, obviamente una cifra bastante inferior, en algunos casos también el 50% menos a lo que nosotros veíamos, ¿cierto?, los primeros días del mes de junio, cuando hubo días, cierto, que tuvimos más de 8.000 casos diarios. En cuanto a los casos activos, estamos bordeando los 27.800 casos activos y la ocupación de camas UCI es en promedio de un 94%. Cerca de 3.000 personas, cierto, están utilizando estas unidades de cuidados intensivos en los distintos centros de salud, obviamente afectados por una infección ya más bien grave. Hay también novedades en los últimos días, lo estuvieron anunciando las autoridades del Ministerio de Salud en cuanto a las cuarentenas, al confinamiento. 25 comunas, ¿cierto?, pasaron a la segunda fase, a la llamada fase de transición, dejando atrás el confinamiento y pudiendo entonces retomar un poco más la movilidad. Obviamente el consejo y la recomendación es que evite salir si no es necesario, evite las aglomeraciones, hay que mantener el uso de mascarillas, lo han dicho los especialistas en este programa, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y también el lavado de manos constante para poder entonces entre todas y todos salir pronto de esta pandemia. También otra de las novedades, por así decirlo, ¿cierto?, frente a los últimos días, a las últimas jornadas, tiene relación con la variante Delta. Llegó la variante Delta a nuestro país, proveniente, ¿cierto?, una mujer ingresó a nuestro país desde Estados Unidos, 43 años, ella llegó hasta la región del Maule y fue ahí entonces cuando se detectó que era portadora de esta variante Delta, una variante de preocupación, según ha consignado también la OMS, y obviamente también hay que dar en entredicho los protocolos frente a cuánto tiempo pasó hasta que ella fue diagnosticada con esta variante. Obviamente hay una preocupación también frente a la propagación de esta mutación, ¿cierto?, del COVID, del SARS-CoV-2, porque es de preocupación frente al alto porcentaje de contagiosidad que tiene justamente la variante Delta. Dentro de nuestro país también sigue el proceso de vacunación muy constante, ¿cierto? Hace algunos días veíamos cifras bien importantes respecto a los jóvenes que han ido, ¿cierto?, a recibir su inoculación. Cerca del 68% de la población objetivo ya ha recibido sus 2 dosis, ha cumplido justamente con este esquema de vacunación, ha cumplido con su inmunización y cerca también del 80% de la población también ya ha recibido al menos una dosis de las vacunas que están disponibles para todos nosotros. Si tenemos que hacer una radiografía, irnos a algún lugar puntual de nuestro país, Magallanes, fíjese usted que tiene más del 83% de la población ya vacunada con al menos una dosis de las vacunas que están disponibles. Además, es la región con una positividad más baja del país, con un 4,1%, y algunos expertos ya hablan de que habrían alcanzado este efecto rebaño, que obviamente esperamos también alcanzar y conseguir en todo el país para poder retomar un poco, ¿cierto?, la vida que teníamos quizás antes, ¿cierto?, y poder empezar a salir y tener más controlada la pandemia. Para cerrar en este panorama, ¿cierto?, general de lo que ha sido la pandemia del coronavirus en nuestro país en los últimos días, hay también importantes cifras con respecto a los efectos, a la efectividad de las vacunas. Un último informe señala que Sinovac, por ejemplo, con esta vacuna se previene en cerca de un 86% la muerte de pacientes con COVID. En el caso de Pfizer, un 91%. Esto viene a demostrar, ¿cierto?, lo que también hemos hablado en este programa, la seguridad de las vacunas y la importancia
importancia y relevancia que tiene recibir esta inmunización. Con este panorama comienza Con Ojo Clínico. La salud mental de los chilenos es lo que más ha empeorado justamente por la pandemia. Hay cifras que preocupan. Los especialistas, los expertos hablan de que esta podría ser incluso otra pandemia dentro de la misma pandemia del coronavirus. Un 56% de las y los chilenos considera que su salud mental se ha visto justamente afectada a raíz de la llegada del coronavirus. Esto no nos deja en un muy buen pie junto a otros países de la región. Somos el país que lidera justamente en este indicador en Latinoamérica y a nivel mundial el segundo país nos supera Turquía con un 61%. Cifras arrojadas, ¿cierto?, por la consultora Ipsos en el estudio realizado por el Foro Económico Mundial que consultó a las personas entre los 16 y los 74 años sobre los efectos que ha tenido la pandemia, que no solo afecta a nuestro país, sino que al mundo entero. Dentro de las razones, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, el cambio en las rutinas, el hecho de tener que convivir a diario con la muerte, la preocupación por nuestros seres queridos, el confinamiento, las cuarentenas, incluso también no recurrir a tiempo a un especialista, son parte de las razones, ¿cierto?, que llevan a que la gente y las personas vean afectada su salud mental. Malas noticias también se generaron con respecto a estas cifras, hay mucha preocupación y además, adicionalmente, nuestro país venía también con un proceso interno, social muy potente. El llamado estallido social de octubre de 2019 obviamente traía también una carga frente a lo que estaba pasando con el malestar, el descontento social y que obviamente luego llega la pandemia del coronavirus en marzo de 2020 y esto también agrava aún más la situación que muchas familias estaban viviendo. Niños, niñas, mujeres, adolescentes dentro de la población los más afectados justamente por algún tipo de afección mental, emocional. Un tema de salud pública que claramente nos tiene que preocupar a todas y a todos. Se han buscado algunas políticas públicas, pero no han sido suficientes y claramente los especialistas también advierten que este no es un tema que nos va a afectar solamente ahora, sino que es a largo plazo. Hay que buscar medidas, hay que generar herramientas que permitan ayudar a la población y es parte de lo que vamos a estar conversando con nuestros especialistas en este programa, Con Ojo Clínico. Se lo comentábamos al inicio de nuestro programa, tenemos ya a nuestra primera invitada, ella es Vania Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente de la Universidad de Chile, doctora en psicoterapia y directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Vania, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa Con Ojo Clínico. Hola, muchas gracias por la invitación a hablar de este tema tan relevante en este momento que es la salud mental. Así es, profesora, nosotros lo comentábamos al inicio del programa, este 56% de las y los chilenos que siente que se ha visto afectada su salud mental a raíz de la pandemia. ¿Dónde hemos fallado como país? ¿Qué pasa? Este es un tema que no es solo de ahora de la pandemia, sino que viene, ¿cierto?, de antes y que se ve quizás profundizada más por la situación contractual actual. Sí, o sea, en nuestro caso nosotros no tenemos buenos indicadores de salud mental cuando nos comparamos con otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos tasas que son más altas de depresión, pero nos pilló como incluso un más mal pie con el estallido social. Ya estábamos viendo que se estaba viendo afectada la salud mental y bueno, la pandemia sin duda que ha venido a afectarla aún más. Sí hay que distinguir que en ese porcentaje que tú dices, probablemente hay gente que tiene problemas de salud mental, que requiere pedir ayuda, pero gran parte de la población puede estar viviendo una situación que es esperable. No toda la afectación de salud mental significa que yo tengo que ir a un psiquiatra, un psicólogo, tomar medicamentos, una terapia. ¿Ya? Entonces yo creo que sí es importante también distinguir eso. O sea, es probable que cuando uno está enfrentando una situación como la de ahora, con cierta incertidumbre, ¿cierto?, con muchas familias que han visto se ha afectado económicamente, duelos no resueltos, etcétera, esto afecte de alguna manera la salud mental, ¿ya? Pero no quiere decir que todo sea un trastorno o necesite un diagnóstico, sea un problema grave.
O sea, desde que aparece el primer caso en nuestro país y todo lo que ha pasado durante estos meses, los cambios en las rutinas, el tema del confinamiento, la pérdida de libertad, no poder ver a nuestros familiares, también el tema también de que mucha gente ha perdido a familiares cercanos. Obviamente eso puede generar que estemos, ¿cierto?, viviendo ciertas señales de agotamiento, de agobio. ¿En qué fijarnos, profesora? ¿Qué deberíamos estar sintiendo y que podría ser calificado como normal y en qué momento recurrir a un especialista cuando ya tengo un trastorno o algo que no me deja vivir? Claro, o sea, es normal, por ejemplo, el estar preocupado por esta situación. De hecho, eso es un mecanismo que nos ayuda a activarnos para tomar ciertas medidas. O sea, si nosotros nos despreocupáramos y dijéramos, aquí esto no está pasando nada, relajaríamos esas medidas, lo cual sería perjudicial para nosotros. Entonces, es bastante adaptativo el preocuparse, pero no preocuparse hasta el punto en que yo no puedo hacer cosas con mi vida. Por ejemplo, me preocupo tanto que no hago nada, o quedo bloqueado, o me paralizo, ¿ya? O me angustio tanto que no puedo dormir bien en la noche. Entonces, ¿cuáles serían esos como indicadores en los cuales hay que fijarse? Y ahí sí consultar y pedir ayuda a un profesional de salud. Sería, por ejemplo, si tengo alteraciones del sueño que ya se están prolongando en el tiempo y que hacen que al otro día yo no pueda funcionar correctamente, que esté demasiado cansado o cansada. También si es que estoy con una disminución de ánimo que lleva al menos 2 semanas, si es que estoy demasiado irritable, tanto que me estoy peleando incluso con gente que no conozco, gente en la calle, o quiero buscar pelea. Si es que he aumentado mi consumo de alcohol, o estoy consumiendo droga, o me estoy automedicando, si es que tengo ideas de querer morirme, de hacerme daño, de suicidarme. Todas esas son situaciones en las cuales hay que consultar y pedir ayuda. Profesora, preguntarle también, lo comentábamos al inicio del programa, lo plantea este estudio de Ipsos, ¿cierto?, del Foro Económico Mundial, y también otros estudios, que las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes son los grupos más vulnerables. En el caso de la pandemia, esto se ve así también. ¿Por qué está el foco puesto también en los más pequeñitos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los jóvenes que están viviendo también y enfrentando la pandemia, no? Sí, en varias investigaciones, tanto fuera de nuestro país como también nacionales, se ha encontrado que uno de los grupos más afectados es el grupo de jóvenes, de adolescentes y jóvenes, ¿ya? Es una etapa de la vida en la cual se esperaría como parte de su desarrollo que estén distanciándose de la familia, que estén buscando su identidad, y esto lo limita la situación actual, las medidas de confinamiento. Entonces se produce ese quiebre. Además, es una etapa de la vida en que 2 años significan bastante. O sea, no es lo mismo de 50 años pasar a tener 52 años que de 13 a 15 o de 15 a 17, o entrar a la universidad, que son tantos cambios. Ya hay que pensar los jóvenes que están ahora en primer año de la universidad, les tocó un cuarto medio bastante afectado, probablemente su tercero medio, ya por el estallido social también ya venía diferente. Y entrar entonces a la universidad sin tener el contacto día a día con otras personas en forma presencial, también obviamente que influye, porque ahí uno va construyendo relaciones, redes de apoyo. Entonces es uno de los grupos más afectados. Como tú también mencionabas, mujeres también se han visto bastante afectadas por sobrecarga de roles, por muchas han vivido violencia intrafamiliar. En el caso de los niños está muy mediado por lo que ocurre con los padres. O sea, si los padres están sobrecargados, probablemente también afecten cómo los niños están. Y otro grupo también afectado en su salud mental son los profesionales de la salud que están trabajando ahí en primera línea, que también se han visto bastante afectados. De hecho, gran parte de ellos también incluso han estado con licencias médicas producto de problemas de salud mental. Vamos a hablar también sobre los especialistas que están haciendo frente, ¿cierto?, a esta llamada primera línea, profesora. Quería centrarme en los más pequeñitos de la casa. Estoy pensando en un niño, ¿cierto?, de 3 años, que tiene que empezar, ¿cierto?, con su jardín, con su prekinder, que también veo un poco abruptamente, ¿cierto?, que todos estos como hitos en la vida preescolar de ellos también que se van como viendo perjudicados. También en qué fijarnos, pensando en los más chiquititos. Ellos están viviendo
una etapa de socialización, sala cuna, jardín, prekinder, kinder y empezar, ¿cierto?, su escolaridad. ¿De qué manera también ellos pueden ver perjudicada su salud mental al no poder vivir estos procesos y qué señales también tienen que mirar y estar atentos los papás, pensando en los niños y niñas? Claro, principalmente lo que se afecta es el juego con otros niños y niñas, el compartir también. Incluso, imagínate, las plazas están bastante limitadas, el contacto con otras familias, otros niños, el ver a otros niños, ¿cierto? Y otra situación que es compleja es que a esa edad no recomendamos tanto la exposición a pantallas, y entonces esperaríamos que su interacción social no fuera de esa manera, que es un poco diferente entonces lo que ocurre en otras etapas de la vida, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé, los jóvenes se contactan bastante con sus amigos y sus amigas a través de las plataformas, incluso hacen reuniones sociales, ¿cierto?, a través de las plataformas y es más amigable. Pero para los niños no esperaríamos, no sé, que un niño juegue con otro niño a través de una pantalla, ¿cierto? Entonces, la familia es importante que pueda asumir ese rol y que le den gran importancia al juego, al jugar con los niños, al leer cuentos, por ejemplo, que eso también ayuda al desarrollo del lenguaje. Incluso hay material relacionado a la pandemia para contar lo que estamos viviendo y tener por supuesto, para los adultos estas instancias de autocuidado también, porque como yo decía, la salud mental de los más pequeños de la casa está muy mediada por cómo está la salud mental de quienes están a su cargo. Entonces, si hay unos papás, por ejemplo, en el caso de que estén ambos padres que están sobrecargados, se hace difícil. Si solamente uno está a cargo, entonces es aún más difícil de cumplir con este rol. ¿Siente usted, profesora, que justamente enfocado en estos grupos vulnerables se han tomado políticas concretas de apoyo? Se lo consulto porque al principio como que poco a poco se fue improvisando, buscando, chuta, hay que darle un permiso a los niños, en verdad, sí, el adolescente tiene derecho también a salir, la pandemia va a ser a largo plazo. ¿Se han ido tomando soluciones concretas justamente pensando en estos grupos vulnerables o qué hacer frente a lo que se viene? Porque esto es a largo plazo, o sea, no termina el próximo mes, estamos todos conscientes de que mientras no se consiga el efecto rebaño, mientras no se consiga bajar las cifras, la pandemia va a seguir frente y entre nosotros. Yo creo que hemos avanzado bastante, temas de salud mental se están hablando, pero todavía estamos muy al debe, muy en deuda, así que todavía hay que harto camino por recorrer, ¿ya? Pero ¿qué se avanza? Desde la Universidad de Chile, impulsado por la mesa social, se solicitó al rector Enio Vivaldi que se generara un documento en el cual a mí me tocó participar y sobre estrategias que pudieran ser importantes para la pandemia. Eso se entregó a la mesa social, eso fue un puntapié para después el programa Saludablemente del gobierno, que tiene una plataforma web y que además tuvo una mesa de expertos de trabajo y se le va a dar continuidad a ese trabajo a través de una especie de observatorio, un consejo que va a apoyar ese trabajo. En esa mesa, Saludablemente, que también me tocó participar, había varias submesas o comisiones en las cuales ahí aparecen cuáles serían las mejores estrategias y cuáles son necesarias de implementar. Algo que todos pensamos cuando pensamos en salud mental probablemente es directamente pensar en atención, ¿ya? Atención de salud mental, psicólogo, psiquiatra, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que partir mucho antes, con prevención, con promoción, y cuando hablamos de prevención, no hablamos solo medidas de salud mental con profesionales de salud mental, sino que hablamos de medidas que quizás van orientadas en otras políticas y que influyen en la salud mental. Por ejemplo, un apoyo económico a las familias, sin duda que es un gran aporte. Un permiso para poder hacer deporte, esta franja horaria que quizás podíamos pensar que dado nuestro clima, tal vez también aumentarlo un poco también hacia un horario de la tarde algunos días, creo que también es un gran aporte. Entonces, si pensamos en qué ministerios nos podrían ayudar a una mejor salud mental, son todos. Imagínate lo que tiene que aportar educación, que no sea centrado en estos momentos la educación en contenidos, pruebas SIMSE, prueba de transición universitaria, sino que también en apoyar los aspectos socioemocionales, incluida la salud mental de profesores y profesoras que también están bastante agobiados. Y entonces
hay una deuda, se ha hablado de un aumento de recursos, pero como estamos tan en déficit, en realidad todavía necesitamos aumentar más recursos. Nosotros como país invertimos de todo nuestro presupuesto de salud solo un 2,4% en salud mental, y lo que aspiramos, lo que está recomendado es un 6%. Entonces tenemos que aún triplicar esto que estamos invirtiendo, y necesitamos una inversión, porque invertir también en salud mental va a ser invertir en una mejor calidad de vida para todos nosotros. Así es. Profesora Martínez, estábamos hablando de los más pequeñitos, las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes. Quiero que revisemos también lo que está pasando con los universitarios. Estaba viendo cierta información en la U, Vamos Juntos, un estudio realizado a estudiantes de primer año. El año pasado, quienes ingresaron a la universidad se encontraron con todo esto distinto, ¿cierto? Ya no hay un contacto, las típicas actividades grupales de los primeros días de clase. Todo eso ha sido muy distinto, educación de manera telemática, obviamente cambian todos los procesos, ¿cierto?, de aprendizaje, enseñanza, y rápidamente todos acomodarnos a esta nueva forma de trabajar, de estudiar y de compartir y de relacionarnos con los otros. Quisiera que habláramos de este estudio. Hay varias cifras bien interesantes, hay diferencias entre hombres y mujeres, también en cuanto a la prevalencia, ¿cierto?, de algunos síntomas. Me gustaría que revisáramos en parte este estudio y las cifras que usted destacaría frente a lo que están viviendo también los universitarios. Sí, bueno, nosotros desde el Núcleo Milenio IMAE estamos impulsando esta iniciativa que es una colaboración internacional, participan alrededor de 20 países, lideradas por la Universidad de Harvard y al alero de la Organización Mundial de la Salud, y nosotros partimos entonces el año pasado sin saber que íbamos a tener pandemia. Obviamente nosotros habíamos planificado este estudio con más de un año de anticipación, y se llama en Chile, en la U Vamos Juntos. La idea es hacer una encuesta de distintos aspectos de salud mental a estudiantes de primer año. El año pasado participaron los estudiantes de primer año de la Universidad de Chile, pero este año tenemos además participando a la Universidad de O'Higgins, que ellos ya completaron su encuesta, y en este momento tenemos a la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Chile también con sus estudiantes de primer año. Además, nosotros le estamos haciendo un seguimiento a quienes ya contestaron la encuesta el año pasado. Esto, a diferencia de otras encuestas que se han aplicado en el país, es una encuesta que es longitudinal. Eso significa que a quienes les preguntamos el primer año, les vamos a preguntar durante su carrera universitaria, cada año, una vez al año, cómo están, cómo está su salud mental, y así vamos a poder determinar cuáles son esos factores protectores y factores de riesgo. Pero no solamente es una encuesta la iniciativa, sino que también nosotros estamos diseñando y aplicando algunas intervenciones digitales principalmente, escuchando a los jóvenes también a través de entrevistas de cómo podemos mejorar nuestra atención de salud mental, cuáles son las barreras para acceso de ayuda. Entonces hay varias iniciativas, y una de las iniciativas importantes también es una aplicación para celulares que se llama Cuida tu Ánimo, que en este momento está disponible para las distintos sistemas operativos que existen en los teléfonos móviles. Cuida tu Ánimo se llama, y entonces ustedes la pueden bajar, y lo que busca es prevenir e intervenir tempranamente la depresión y el riesgo suicida en jóvenes. ¿Qué es lo que encontramos en la encuesta el año pasado? Que cosas que ya sabemos, en realidad. Nosotros sabemos que las mujeres tienen más depresión, más síntomas ansiosos que los hombres, y eso lo encontramos. Pero lo que no sabíamos que iban a ser tan altos los porcentajes. Un 25% de las mujeres tenían síntomas de depresión y síntomas de ansiedad considerables, o sea, como para requerir algún tipo de tratamiento. Y en el caso de los hombres, un 15%. Y en el tema de alcohol y otras sustancias, ahí el riesgo más hacia los hombres. En el caso de los hombres, cerca de un 8% tienen este riesgo, y en el caso de las mujeres, cerca de un 5%. La ideación suicida es más prevalente en las mujeres, ¿ya? Y entonces también hay un factor de riesgo para ellas. Pero los hombres, en globo, y eso no solamente ocurre en nuestro país, se suicidan más. Por lo tanto, también los hombres son muy importantes a pesquisar tempranamente cuando tienen ideación suicida, ¿ya? Otra diferencia que encontramos también es el nivel de participación, ¿ya?
por cada 2 mujeres participó un hombre. Entonces ahí tenemos un desafío de cómo invitamos a los hombres a participar. Bueno, yo estoy hablando mujeres y hombres, pero eso es bastante simple en este momento, porque en realidad tenemos un grupo, un 2,5% de quienes se identificaron o transgénero o género no binario. Y encontramos que esa población, que nuestra universidad tiene, la Universidad de Chile tiene ahora política para ir acogiendo a quienes tienen una identidad de género o transgénero, género no binario, esa población es de mayor riesgo también. En nuestra encuesta tenían más riesgo de depresión, de ansiedad y de ideación suicida. Y otro grupo de riesgo que apareció es quienes son primera generación en la universidad. O sea, sus papás no fueron a la universidad, ellos por primera vez son una generación que están yendo a la universidad, y es un gran desafío, hay mucha expectativa puestos en ello. Alguna entrevista que hemos hecho nos dicen, claro, no me gustó la carrera y cómo voy a decir, porque en realidad están todos entusiasmados de que yo entré a la Universidad de Chile con todo el orgullo que eso significa, ¿cierto? Entonces son un grupo de mayor de riesgo. Dentro de la universidad hay canales de ayuda, ya nosotros tenemos las direcciones de atención estudiantil, también si es que es algún problema que requiere apoyo de trabajo social, asistente social, también tenemos orientación académica, tenemos esos apoyos, tenemos una oficina de inclusión, de equidad que es importante. Tenemos un SEMDA también, que es un servicio para atender a estudiantes. Entonces, dentro de la universidad tenemos recursos, pero nunca van a ser suficientes. Si yo les digo que un 25% de las mujeres, un 15% de los hombres necesitan algún tipo de atención en nuestra universidad, alrededor de 6.500 estudiantes por año, ¿ya? Y sumamos cuánto dura la carrera, entonces no daríamos abasto, obviamente que no damos abasto para hacer una atención de todas esas personas. La universidad debiera tener políticas de promoción, de prevención, de detección, y algunos casos yo creo que se ven beneficiados del tratamiento, pero también referir hacia otras atenciones. En este momento creo que una buena oportunidad es la que ofrece la misma plataforma Saludablemente. Dice, en esa página web dice ayuda de profesionales, hay varias opciones, y está Hospital Digital. Hospital Digital tiene un teléfono que es el 600-360-7777, opción 1. También uno se puede inscribir para que te llamen de vuelta, y ahora además tiene una oferta de psicólogos por videollamada, que son 4 sesiones con el mismo psicólogo, y que también uno se inscribe a través de un formulario. Así que yo creo que también es importante dar a conocer esos canales de ayuda que hoy existen, para que las personas puedan recibir ayuda a tiempo. Así es importante también escuchar y ayudar y orientar a los estudiantes, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo actualmente. Profesora, la quiero invitar a que revisemos ahora una consulta que nos llega desde la comuna de Santiago. La invito a que vea el siguiente video. Hola, mi nombre es Sebastián y vivo en la comuna de Santiago Centro. ¿Qué síntomas son indicatorios de que una persona está con depresión y cuándo es necesario asistir a un especialista? Ahí estaba la consulta de Sebastián Jara. ¿Qué síntomas indican, Vania, que estamos frente a una depresión y cuándo es necesario que recurramos a un especialista? Muy interesante la pregunta que nos hace Sebastián, porque nosotros nos hemos dado cuenta que una de las principales barreras que existen para pedir ayuda es que las personas sienten que se las pueden arreglar por sí mismos. Entonces no son capaces de reconocer que esto ya está superando cierto umbral y que sí requiere la atención profesional. Entonces, tristeza es algo que nosotros podemos vivir todos, que es una emoción normal y que de hecho es esperable. O sea, ¿qué pasa si es que yo pierdo una mascota querida? Lo esperable sería que eso a mí me impacte de cierta manera. Depresión, en cambio, hablamos cuando una persona por más de 2 semanas y la mayor parte de los días y la gran cantidad del día, digamos, la mayor parte de horas en el día, se siente con un ánimo deprimido. Eso es una tristeza que es más intensa, que además puede haber cierta irritabilidad, que además puede haber una baja de deseo por las cosas que uno normalmente se entusiasma, un desánimo,
nosotros llamamos anedonia al no tener tanto disfrute de las cosas, trastornos del sueño que puede ser insomnio, pero también puede ser que estoy durmiendo todo el día, cambios en el apetito, que también puede ser poco apetito, mucho apetito, ir cambiando en esto y cambiar también el peso, problemas de concentración, sentirse mal consigo mismo, como una baja autoestima, sentirse culpable por cosas que incluso van más allá de lo que uno puede sentirse responsable. Y también puede haber cambios en cómo estamos, que estamos más lentos, nos cuesta más para concentrarnos, también pensamos más lento, y también en nuestra parte física, que estamos más lentos. Algunas personas también se sienten más inquietas. E ideas de querer morirse o de querer hacerse daño o de suicidarse. Esos son los síntomas de la depresión. Y justamente estábamos viendo hoy día en un curso que yo hago cómo hay diferencia también de cómo pueden expresar esto las mujeres versus los hombres, ¿ya? Y entonces aparecía que en el caso de los hombres, por ejemplo, hay veces que ellos se escudan en el alcohol y en las drogas, ¿ya? Y entonces pasa inadvertido, ¿ya? Y pasa inadvertido que esa persona en realidad, el problema, la base que tiene es una depresión. Entonces es muy importante hacer estas preguntas, indagar más allá, preguntar por los antecedentes de la familia, porque hay cierta vulnerabilidad biológica. Entonces si en una familia, por ejemplo, hay muchas personas con depresión, pudiera ser que entonces esa persona en algún momento también tenga un episodio de depresión, y si una persona ya ha tenido depresión, también es otro antecedente. La buena noticia es que la depresión tiene un tratamiento, ¿ya? Y ese tratamiento bien llevado va a reducir las consecuencias negativas, y esperamos que también mientras antes consulta a alguien, por ejemplo, una depresión leve, es mucho más posible de ser tratada con mejor pronóstico que una depresión grave que ya lleva años de evolución. Y sin duda, profesora, pedir ayuda, buscar, ¿cierto? Hay canales, en el caso de los estudiantes de la universidad, que recurran a las distintas plataformas que están disponibles, y también el aporte que hace desde la academia, ¿cierto?, hacia las políticas públicas para poder trabajar y ayudar y contribuir frente a la salud mental de las personas frente a esta pandemia, que obviamente va a tener un impacto a largo plazo. Estamos llegando ya al final de esta parte del programa. Le queremos agradecer por toda la información que nos ha entregado, y sin duda el mensaje final, ¿cierto?, es que hay que ayudarse, también colaborar en red con quienes están a nuestro alrededor, fijarnos si la vecina que tenemos ahí, ¿cierto?, está bien, ayudarnos, comunicarnos con los demás para poder hacer frente a esta situación. Profesora, le queremos agradecer por estos minutos, por acompañarnos en el programa. No, gracias a usted. Es fundamental ese último mensaje, que en realidad es muy importante las relaciones de apoyo, las redes de apoyo y la comunidad, ¿ya? Por eso nosotros a la iniciativa le pusimos en la U Vamos Juntas. La idea es que vamos en compañía, hacemos un recorrido, un camino en que nadie debiera sentirse sola, solo o sola. Así es, le agradecemos a Amalia Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente de la Universidad de Chile, doctora en psicoterapia y directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, por conversar con Ojo Clínico. Y sin duda, Amalia, invitadísima para que sigamos conversando y profundizando más en otra edición de nuestro programa. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Los quiero invitar ahora a que revisemos el siguiente video. Es Gabriel Caballero quien nos explica y nos da algunas luces de qué podemos hacer para mantener nuestras rutinas, sentirnos bien y enfrentar de mejor manera nuestro día a día. Mire. Una de las herramientas que se usa mucho en la psicología del deporte son las rutinas. Con los deportistas se trabajan las rutinas, ya que alivian la ansiedad, aumentan la concentración y por ende dan una mayor sensación de control del propio cuerpo, del contexto, ya que le encontramos formas de controlar el contexto y eso nos aumenta nuestra autoconfianza, ¿sí? En ese sentido es importante destacar que la rutina debe seguir pasos, debe ordenar al cerebro, entender que los distintos estudios indican que el ejercicio físico, la actividad física, es una herramienta eficaz y eficiente para paliar sintomatología ansiosa, sintomatología de angustia, estrés psicosocial, sintomatología depresiva.
por ende, que son reacciones que en este contexto se van a dar mucho y son muy normales por la incertidumbre, por la desestructuración que sufrimos de nuestra rutina diaria, lo cual es totalmente normal, pero no quiere decir que no sea molesto. Entonces tenemos que tener las estrategias adecuadas para afrontarlo. Una de esas estrategias es respetar las asociaciones de estímulo que tenemos en nuestro diario vivir en un contexto o en un entorno de normalidad. Por ejemplo, si usted se va a levantar en este contexto, levántese, dúchese, haga lo que hace cuando va a trabajar, cuando sale de su domicilio a trabajar, independiente que vaya a trabajar de la casa, vístase con la ropa con la que va a trabajar, vístase rápido si es que se quedó 5 minutos más en la cama y está atrasado para llegar, siendo que no va a salir, adecúe su espacio de trabajo muy parecido a su espacio de trabajo a donde se va a dirigir. Lo mismo con la persona que va a hacer su plan de entrenamiento de ejercicio. Si usted va a su equipo, a su gimnasio con determinada ropa deportiva, vístase con esa ropa deportiva para hacer su plan de entrenamiento. No se quede en pijama, porque el pijama está asociado a descansar, a dormir. Lo mismo la cama, si usted trabaja de la cama, también está asociado a un contexto de descanso y no de activación. Por ende, tenemos que respetar los estímulos y las asociaciones de esos estímulos que nos permiten movilizarnos en nuestro día a día normal y que necesitamos también para movilizarnos en este contexto en el que estamos desestructurados. Así le vamos a dar un camino al cerebro para predisponerse de una mejor manera. Seguimos en nuestro programa Con Ojo Clínico. Usted está viendo ya a nuestra segunda invitada. Ella es la profesora Olga Toro, es psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en salud pública y académica del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública, justamente de este plantel público de la Universidad de Chile. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hola, ¿cómo estás? Un gusto de participar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Partir preguntándole, profesora, sobre la conciencia que existe ya, estamos a más de un año y medio de la pandemia, la conciencia que existe sobre la salud mental, lo importante que es fijarnos a la hora de si no estamos bien, qué nos está pasando. Quizás es algo que antes no se hablaba tanto, pese a que existía, ¿cierto? Todos tenemos situaciones de alguna complejidad emocional, pero ahora con la pandemia esto es un tema que se ha puesto más sobre la mesa, ¿cree usted? Bueno, absolutamente. Al inicio de la pandemia, estamos hablando, imagínate, marzo, abril del año pasado, ¿cuánto tiempo ya ha pasado, no? Ya la Universidad de Chile puso un documento, ¿cierto?, público, advirtiendo la necesidad de abordar los temas de salud mental asociados a la pandemia, porque se veía que este era un ámbito donde iba a haber un impacto importante a propósito del contexto de la pandemia. Ahora, hay que recordar, sí, para ser justos con nuestra historia, que en el último periodo del año 2019, a propósito del estallido social, ya había comenzado a estar en la opinión pública de manera muy importante el problema de la salud mental, pero fíjate, asociado al malestar social. ¿Ah? Y eso es importante porque hoy día entendemos la salud mental también desde un contexto de los determinantes sociales, ¿ya? Antiguamente se decía, bueno, este es un problema de falta de inteligencia o que la persona nació con algo raro. Hoy día no es así. Hoy día sabemos que hay múltiples condiciones, que es multicausal, que todos podemos tener un problema de salud mental en algún momento de nuestra vida y que hay razones biológicas, sí, pero fundamentalmente razones sociales, del contexto, culturales, etcétera, ¿no? Y la pandemia nos pone además en una crisis porque estamos viviendo un escenario de anormalidad para nuestras vidas, ¿no? Esto no es normal para nuestras vidas y por supuesto que nos vemos afectados. Al igual que con otras dimensiones de nuestra vida, ¿cierto? La salud mental no es enfrentada de la misma manera por una familia que quizás no tiene todos los recursos económicos para poder tratarse, que alguien que tiene ciertos recursos para poder ir a una clínica particular. ¿Qué pasa con el impacto justamente de la salud mental en aquellas poblaciones que son más vulnerables? ¿Estamos llegando a tiempo a ellos? ¿Se les están entregando las herramientas necesarias para poder ayudarlos, sobre todo en este contexto? Maritza, lo que has mencionado es clave. Se ha dicho mucho en los medios de comunicación de que la salud mental impacta
está impactando a toda la población. Pero lo que sabemos es que la salud mental no se va a ver impactada de igual forma en todos los chilenos y chilenas y todos quienes vivimos en nuestro país. La determinación social, es decir, las condiciones de pobreza, de aislamiento, de alejamiento, situaciones preexistentes como violencia intrafamiliar, alcoholismo, el problema hoy día con la crisis económica, los problemas de cesantía, de dificultad en acceso a los recursos para la sobrevivencia básica, son fundamentales. Hay ciertos grupos vulnerados de la población que le están pasando muy mal. Y una de las cosas que se ha observado en los modelos de respuesta, ¿no? Hay un modelo que es sugerido, que la Universidad de Chile lo puso también muy a tiempo, de que el país lo acogiera, el modelo humanitario de las Naciones Unidas para enfrentar catástrofes sanitarias como la que estamos viviendo por la pandemia, señala que para el conjunto de la población lo que tenemos que hacer como país es, primero que nada, asegurar la dignidad de las personas. Y eso entonces uno ya piensa, ¿cierto?, en ciertas políticas, iniciativas y estrategias que apunten a resguardar el estado social y económico de las familias, por ejemplo. Porque el conservar la dignidad de las personas, cuidar la dignidad de las personas, tiene profunda relación con su estado de bienestar y salud mental. Quizá por eso también estuvo muy vinculado al proceso del estallido social. Hay un grupo de población en un nivel siguiente que va a requerir fuertes apoyos para empoderar a la comunidad, ¿ya? Y aquí hay muchos mensajes muy importantes para fortalecer iniciativas y desarrollos locales. Hay mucha solidaridad a nivel territorial. Hay muchas organizaciones sociales que están trabajando por cuidar los vecinos que están en peores condiciones, llegar a tiempo cuando advierten que hay alguna familia más aislada, donde hay adultos mayores, donde hay adolescentes que puedan estar complicados. Es decir, hay iniciativas que tienen que apuntar directamente al cuidado colectivo de la salud mental. Todas las personas, es cierto, en esta situación anómala, sobre todo con el confinamiento, podemos sentir miedo, miedo al contagio, pero también miedo al futuro, rabia. Tendemos también a echarle la culpa a alguien, ¿no?, de esto que nos está ocurriendo. A veces tendemos a culparnos nosotros mismos. Esto le ocurre muy frecuentemente a los adultos, por ejemplo, que tienen a cargo cuidado de niños y niñas o personas mayores, que se sienten culpables por no poder estar dando todo lo que quieran dar, ¿cierto?, para cuidar a esas personas. Todas esas emociones y esos sentimientos son esperables para una situación anómala tan extraña como la que estamos viviendo. Lo importante para ese nivel de la salud colectiva es que esas emociones y sentimientos no se apoderen de nuestras decisiones, sino que más bien nuestras decisiones sean guiadas por nuestros valores, porque esos, aunque pase un terremoto por encima de la cabeza, esos están ahí. Nosotros, cuando revisamos nuestros valores al interior de nuestras familias, de nuestras comunidades, nos damos cuenta que queremos ser solidarios, que queremos cuidar a nuestros niños, no retarlos ni maltratarlos porque se portan más mal, porque están confinados. Queremos protegerlos, queremos poner los pies en la tierra, queremos ayudar. Si tú te fijas, cuando estamos con todas estas emociones que pueden atentar contra nuestra salud mental, si nos recordamos que el camino que queremos seguir, el de nuestros valores que están ahí, nuestras decisiones van a ser mejores en un escenario de catástrofe. Y eso ocurre incluso en situaciones de guerra, por ejemplo, ¿no? De qué manera las personas son resilientes y sobreviven cuidando su salud mental. La idea es que podamos salir de esta crisis sanitaria sanos desde el punto de vista de nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Olga, me quedo con esto que usted señala de asegurar dignidad a las personas, ¿cierto? Y esto también al final que usted plantea de que tenemos que entre todos, ¿cierto?, salir bien de esta pandemia. Hay un trabajo también bien interesante que han estado desarrollando académicos de la universidad. Usted ha sido parte de este levantamiento de información. Quisiera que nos contara a todos quienes están viendo nuestro programa hoy día sobre la iniciativa Saludablemente, en qué consiste, los datos que han podido también ustedes poner sobre la mesa.
Mira, en abril del 2020, cuando la Universidad de Chile pone en la mesa social esta propuesta de documento de que el abordaje de la salud mental puede marcar una diferencia en la respuesta a la pandemia y que precisamente ahí puede estar la clave de cómo podemos salir fortalecidos a pesar de la adversidad, el gobierno, a través de la mesa social, acogió ese documento, le dio la relevancia que tiene y entonces impulsó la medida llamada Saludablemente. ¿En qué consistió Saludablemente? Se convocó a una mesa de expertos en la que yo fui invitada y participé representando a la universidad, donde levantamos un conjunto de recomendaciones y medidas basadas en evidencia para que pudieran ser realizadas mediante políticas públicas y con recursos asociados para enfrentar la pandemia. En ese informe concretamos un conjunto de 6 ejes prioritarios. Uno de ellos era el fortalecimiento comunitario, otro, por ejemplo, el fortalecimiento de los servicios de salud mental. Sepan ustedes hoy día, si nosotros comparamos el primer semestre del 2020 con el primer semestre del 2019, es decir, qué ha pasado en la pandemia, tenemos que el nivel de atención del sistema de salud mental chileno disminuyó un 30%. Es decir, realmente estamos con un problema de acceso a los servicios de atención en salud mental, por todo esto del confinamiento. Bueno, entonces una línea fue el fortalecimiento para recuperar la capacidad instalada que teníamos como país y ampliarla un poco más. También el cuidado de la salud mental de los trabajadores de la salud, ¿no? Que están en primera línea y que ya llevan 1 año y medio sostenidamente en esta situación. Y así un conjunto de otras iniciativas. Entregamos ese documento. Está habilitada una plataforma que es www.saludablemente.gov.cl, donde las personas, es de acceso público, las personas pueden encontrar recomendaciones, tips para los distintos grupos de edad, porque son distintas las recomendaciones para los niños y niñas, que para los adolescentes, que para las mujeres, que para las personas mayores, que para los trabajadores de la salud. O sea, hay un conjunto de recomendaciones y también hay teléfonos asociados a través de los sistemas del Ministerio de Salud para recibir orientación telefónica, es una orientación inicial para las personas que piensen que están con algún problema de salud mental que ya los supera, ya no es este estrés normal para una situación como la que estamos viviendo, sino que se dan cuenta de que ya está afectando en demasía su vida, entonces ya se empiezan a sentir medio discapacitados con esto, ¿no? Con alguna sintomatología ya de trastorno del sueño, de estar irritables o muy apenados la mayor parte del tiempo. Hay entonces acceso telefónico para recibir una orientación inicial y poder recibir entonces qué paso seguir a la gente le ha servido, ¿no? Entonces esa es una estrategia que están dando. Nosotros como universidad en ese contexto estamos insistiendo en que los recursos comprometidos que son de refuerzo en todas estas líneas que recomendamos se ejecuten. A veces son lentas las implementaciones de estas estrategias y políticas, ya estamos en junio del 2021 y es necesario que alguna de esas medidas se acelere. Y ahora, recientemente, a propósito del anuncio del gobierno de este fondo extraordinario de ayuda para las secuelas COVID, la universidad ha sido invitada por el Congreso, en este caso por la Cámara de Diputados, a conformar una mesa técnica. Esto es reciente, creo que es la primera vez que lo cuento porque es noticia en curso de estas 2 semanas, una mesa técnica que ha invitado a expertos de colegios profesionales, de sociedades científicas y de las universidades para poder definir las prioridades del gasto de este fondo extraordinario donde salud mental fue priorizado. Nosotros hemos hecho algunas recomendaciones clave que complementan todo aquello que no fue cubierto ni con recursos en Saludablemente y que apunta muy directamente al fortalecimiento de las capacidades colectivas y al cuidado de la salud mental de los trabajadores de la salud. En eso estamos. Perfecto, profesora. Quería preguntarle también por los efectos, por las consecuencias que ha tenido la pandemia, ¿cierto? Y todos los cambios que hemos visto en nuestro alrededor, en nuestras rutinas diarias. ¿De qué manera
lidiar, de qué manera hacemos frente y de qué manera podemos manejar justamente los efectos de esta crisis que tiene muchas aristas, ¿no? Una arista económica, social, humana, sanitaria. Se lo pregunto porque hace pocos días se conoció el caso de un empresario que finalmente se suicida por problemas, por apremios económicos, ¿cierto?, que estaban de la mano de la pandemia porque no pudo abrir sus locales y todo eso. Estamos viendo situaciones ya bien extremas, bien dolorosas. ¿Cómo manejamos esta crisis? Mira, ya tenemos algunos datos de lo que ha ocurrido en la población chilena, pero también teníamos antecedentes de experiencias de crisis anteriores. Por ejemplo, teníamos evidencia respecto de la crisis económica que hubo en Europa alrededor del 2010, donde efectivamente hay un deterioro de indicadores de salud mental asociados a las crisis económicas. Eso nosotros también lo hemos advertido, y ocurren cosas como esto, ¿no? Aumento de sintomatología en salud mental y diagnóstico de salud mental asociado, por ejemplo, al endeudamiento de las personas, aumento de tasas de suicidio fundamentalmente en hombres adultos, que es un comportamiento atípico para lo que habitualmente ocurre con las tasas de suicidio, y en general mayor estrés psicosocial asociado a las desigualdades que se producen porque se profundizan las situaciones de desigualdad. Entonces, de hecho, una de las poblaciones que están diferenciadas, con efectos diferenciados, es la población afectada por la crisis económica. Hay otras poblaciones que son vulneradas que tienen efectos también diferenciados. Por ejemplo, todo lo asociado a violencia, abuso, maltrato, todo lo asociado a personas mayores y aislamiento, el tema de los niños y niñas, que estamos viendo que va a haber efectos a mediano y largo plazo, porque se ha cortado un proceso de desarrollo sano, ¿no? Los niños tienen que jugar, tienen que estar en la escuela, y eso es súper importante para su desarrollo normal. Me quería justamente detener en lo que usted hablaba de los efectos en las personas también mayores. Harto se ha hablado en el último tiempo de que se han visto agravadas las demencias seniles, el caso del Alzheimer también por el tema del confinamiento. Si pudiera también profundizar un poquito con respecto a eso. Mira, todas las personas que tenían alguna condición de salud mental preexistente, que ese es un grupo por el que yo personalmente he abogado mucho, porque cuando se dice todos estamos afectados por la salud mental, entonces al final es como que nadie, ¿no? Hay un grupo de nuestra población, que al menos un cuarto de la población, que está con algún problema de salud mental preexistente, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las personas que tienen demencia, pero también hay personas que venían cursando una depresión, personas que estaban cursando una esquizofrenia u otra psicosis, un cuadro bipolar. Esas personas tienen un mayor riesgo de verse agudizados los propios problemas de salud mental, porque se agrega la ansiedad, el temor que le está ocurriendo al resto de la población. Entonces, efectivamente, sobre todo las personas que están muy aisladas, porque hay parte de este grupo de población que tiende a aislarse, ¿no? Dice, bueno, hay que estar confinado, pero el estar confinado, este distanciamiento físico, no significa un distanciamiento emocional, ni afectivo, ni social, ¿no? Y lamentablemente se tiende a confundir. Entonces, es importante usar todos los medios posibles para mantener las relaciones afectivas y significativas. Y las personas mayores, que tenemos una situación en nuestro país de mucha persona mayor que vive sola, que no está siendo visitada por su familia, de personas que viven en residencias y hogares, que no están logrando tener el acceso, por ejemplo, a sus planes de tratamiento, continuidad de tratamiento más bien psicosocial. En general se han mantenido los tratamientos de los medicamentos, pero eso es una parte. Se requiere todo el apoyo socioemocional, psicológico, eso se ha visto cortado, ¿no? Una de las grandes afectados en la provisión de servicios de nuestro país es todo lo que veníamos ganando y que habíamos avanzado de manera importante en nuestro país en intervenciones grupales, comunitarias, grupos de autoayuda. Todo eso se ha visto profundamente afectado y eso hay que recuperarlo. Por eso todas nuestras estrategias han ido apuntando a cómo ayudamos a esas iniciativas locales, territoriales, les apoyamos con fondos públicos, les apoyamos a través de las universidades y hay muchas iniciativas maravillosas de grupos de académicos a lo largo del país, de
con las universidades, de estar apoyando comunidades. Pero sin duda, el caso de las personas mayores y con demencia, así como otras personas con alguna condición de salud mental, lamentablemente se ha visto agudizado, a lo que se agrega el estigma, ¿no? Hay estigma, además, se dice, bueno, esta persona tiene un trastorno psiquiátrico, entonces capaz que sea más riesgosa para contagiar, o estar confinada con esa persona debe ser más difícil. Si ya es estresante estar confinada, estar con una persona con un trastorno psiquiátrico debe ser doblemente. Esos son mitos, no hay nada que demuestre que eso sea así. Entonces además se agrega esta condición del estigma. Profesora, hay otro tema también que es interesante tocar, que no muchas veces se habla, ¿cierto?, que tiene que ver con el duelo. Obviamente hay muchos ritos que uno hace comúnmente cuando pierde a un familiar, a una persona cercana, ¿cierto? El hecho de ir a acompañar a esa familia, de ir al cementerio, de hacer el rito de despedida, que también es algo que hemos perdido ahora en la pandemia. El impacto también que hay a la hora de manejar esas situaciones, la separación también, hay tantos aspectos a los cuales hay que abordar y que hay un impacto justamente después de más de 1 año y medio y un proceso que tenemos para rato. Sí, bueno, ese ha sido el fallecimiento de personas por COVID y de fallecimiento de personas por otras condiciones, pero en los que los hospitales o clínicas han tenido que tomar las medidas de resguardo, ¿no?, de contagio, ha sido una de las cosas difíciles porque así ha atentado también contra nuestra cultura, de cómo nosotros nos despedimos de nuestros deudos, ¿no? Eso ha sido tremendamente difícil. Es por eso que han habido algunas recomendaciones de cómo ir abordando duelos colectivos, ¿no? Perdón. Y todo lo que signifique reconocer a nuestros deudos públicamente va a ayudar a ir viviendo estos procesos de duelo. Y eso ahí, bueno, un llamado a las autoridades. En muchas actividades que se están haciendo públicas se parte, ¿no?, con un minuto de silencio recordando a los fallecidos. Es decir, hay una profesora que nos recordaba, decía, bueno, cuando ha chocado un bus, ha caído un avión y dice 100 fallecidos en un día y nos impactamos. Y estamos teniendo hace rato más de 100 fallecidos diarios. Es decir, estamos viviendo una catástrofe diaria. Eso no solo ha afectado a los deudos directos, a las familias directas, sino que ha impactado profundamente a los trabajadores de la salud que tienen que vivir ese tránsito, que son ellos, esos seres humanos que despiden, son el último ser humano que esas personas ven y con la que logran despedirse. Ahí ha habido proyectos que realmente son muy emotivos de trabajadores de la salud, donde también académicos y estudiantes nuestros han estado, ¿no? Donde han hecho formas, estrategias para comunicar, para ayudar a la familia a despedirse de su deudo, compartiendo, ¿no? Diciendo, mira, él no está solo, ella no está sola, está aquí conmigo, hagamos una despedida y te prometemos que no va a morir solo, y hay procesos de despedida que, bueno, algunos medios también lo han manifestado. Eso es así, es un dolor que estamos viviendo como país, como mundo, y es necesario hacer el reconocimiento a esas personas que nos han dejado producto de esta enfermedad que todavía es tan desconocida, ¿no? Y lo otro que ha sido importante es que las personas que sobreviven a COVID, ¿no? Si tú me hubieras preguntado en abril del año pasado cuáles iban a ser las causas de los problemas de salud mental, yo te aseguro que algo que no te habría mencionado es que el COVID tenía una causa directa. Hoy día sabemos que lamentablemente sí, se agrega una nueva complejidad. Las personas que sobreviven a COVID, sobre todo las personas que estuvieron en camas críticas, intubados, que estuvieron en una situación de salud muy compleja, pero que lograron sobrevivir, vemos que están apareciendo secuelas neuropsiquiátricas, en términos de confusión, pérdidas de memoria, sensación de lentitud de pensamiento. Bueno, hay estrés postraumático, y ese es un ámbito de secuela que está siendo estudiado hoy día y que probablemente van a requerir formas novedosas de intervención, porque eso no lo sabíamos. Y lo otro es las familias y esas personas, el impacto y estrés posterior, ¿cierto?, de la felicidad de que la persona sobrevivió, pero el impacto de lo que significó estar con una sensación cercana a la muerte, ¿no? Entonces, esos también son efectos que estamos conociendo últimamente, no lo conocíamos al principio de la pandemia.
Es sin duda la pandemia, el coronavirus, una enfermedad que nos sorprende, ¿cierto? Y que aborda varias aristas, ¿cierto? Y efectos y consecuencias en varios aspectos de nuestra vida cotidiana. La quiero invitar ahora, profesora, a que revisemos una consulta que nos llega desde Illapel. Es Geraldi Rivera quien hace la siguiente consulta. La invito a revisar el siguiente video. Hola, mi nombre es Geraldi, vivo en la comuna de Illapel y mi pregunta es: si debido al encierro las personas pueden tener miedo al volver a estar en espacios con mucha gente. Ahí estaba esta consulta que nos hacía Geraldine. Profesora, ¿puedo sentir temor al volver a retomar mi vida normal o habitual que tenía previamente a la pandemia, ir a lugares concurridos, estar con mucha gente? ¿Me puede pasar eso? Realmente se ha hablado poco de cómo va a ser el proceso de regreso a lo que se ha llamado una nueva normalidad, porque esto nos ha tocado tan profundo en nuestra vida que la mayoría, yo creo, hemos hecho reflexiones profundas de la forma en que estamos viviendo, ¿no? Y efectivamente puede ocurrir que las personas sientan ansiedad y cierto grado de temor, no solo por el estar expuesto ya más abiertamente, más socialmente, sino en un contexto de tener que retomar una rutina anterior o retomar una nueva rutina, como es salir al trabajo, salir a dejar a los niños a la escuela, es decir, todas las actividades que teníamos cuando no estábamos confinados. Eso puede ocurrir, hay personas que no les va a ocurrir eso, que lo único que quieren es volver ¿cierto?, a tener una vida social más activa. Pensemos en nuestros propios jóvenes universitarios, que lo único que quieren es volver a la universidad, estar en las aulas, encontrarse. Piensa usted que a esta altura del año teníamos muchos pololeos en la universidad, grupos de amigos, grupos de estudio, grupos de carrete, y hoy día nuestros estudiantes no han podido vivir esa experiencia y sin duda deben estar ansiosos por reencontrarse. Pero también ellos, así como nos preguntaba la auditora, ¿cierto? Pueden también algunos de ellos sentir mucha ansiedad, mucho estrés, decir, chuta, y ahora voy a conocer a gente nueva, voy a ver a gente nueva, gente con la que me veía en la pantalla o gente con la que me comunicaba, ¿cierto?, en las clases, pero también gente que no conozco, puede producir ansiedad. Recurran, ¿cierto?, a sus capacidades. Las capacidades sociales las tenemos. Los seres humanos somos seres sociales. Si nosotros mantenemos relaciones de conversación con los amigos, con los vecinos, con los familiares, mantenemos nuestro músculo de las relaciones sociales mejor preparado, ¿no?, para el eventual escenario de ya poder empezar a hacer nuestra vida de manera más normal, retomar nuestras rutinas. Eso va a ayudar, y va a ayudar a mitigar este efecto de temor, de ansiedad, que es normal que ocurra. No en todas las personas, pero en algunas personas puede ocurrir. Ahora, es importante que si alguien siente que esa preocupación o temor en realidad ya está muy exacerbada, que de solo pensar que el día siguiente debo salir porque debo ir a comprar, debo ir a trabajar, hacer trámite, ir a la escuela, etcétera, no me deja dormir bien, siente que el corazón se me va a salir, me duele la guata, se me quita el apetito, es decir, ya empieza a ser realmente poco tolerable. Entonces es probable que esa persona pueda buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda a través de su centro de salud más cercano, puede manifestarlo y contarlo a su familiar o a sus amigos, mira, me está pasando eso. Contarle, ponerle nombre, siempre ayuda mucho, ¿no? A objetivar, a mirarlo, a ponerle pensamiento, ¿qué es esto que me está ocurriendo?, ¿no? Y ver, bueno, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Me puedo preparar, a lo mejor no tengo que hacerlo tan rápido, a lo mejor lo voy a ir haciendo de a poquito, y yo misma voy midiendo mis capacidades. Pero recordar, confiar en que como especie somos seres sociales, no podemos escapar a eso, eso es lo que nos constituye como especie, por lo tanto está ahí, en todas nuestras capacidades, y debemos confiar en ello, y bueno, sentir ese nervio de volver a encontrarnos es absolutamente natural y esperable.
Así es, y pedir ayuda si es necesario, hablar con los demás, contar lo que me está pasando, ¿cierto? Y tratar de estar siempre y sentirme acompañado de amigos, de familiares, de quienes me rodean para estar mejor y hacer frente a esta crisis sanitaria. Profesora, le queremos agradecer todos estos minutos por contestar todas nuestras consultas acá con Ojo Clínico y desde ya la dejamos también cordialmente invitada para una próxima oportunidad. Muchas gracias y felicitaciones. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Así es, le agradecemos a Olga Toro, psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en salud pública y académica del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, por acompañarnos y dejarnos completamente, ¿cierto?, muy bien informados de todas las iniciativas que desarrolla la universidad y también dónde poner énfasis y precaución y mucho cuidado frente a la salud mental de nosotros y de quienes nos rodean. Profesora, muchísimas gracias, que le vaya bien. Estamos ya llegando al final de nuestro programa. Conversamos hoy día con dos especialistas en torno a la salud mental. Algunas ideas fuerzas que es importante que destaquemos. Lo primero, faltan presupuestos en torno a buscar ciertos programas que ayuden sobre todo a las personas, a los sectores más vulnerables, que son quienes pueden estar afectados, ¿cierto?, desde el punto de vista emocional, psíquico, desde el punto de vista de su salud mental y que necesitan ayuda urgente. Hay una buena noticia, sí, se va a trabajar en una mesa técnica, lo decía la profesora Olga Toro, en una mesa técnica justamente para ver la distribución de fondos extraordinarios que podrían ayudar para hacer frente a esta arista de la pandemia. Otro tema importante también, hay consecuencias, ¿cierto?, para quienes lamentablemente han perdido a algún familiar a raíz de la pandemia, para quienes están en la primera línea, ¿cierto?, con un agotamiento ya importante después de 1 año y medio de hacer frente y estar atendiendo a pacientes que se han visto, ¿cierto?, complicados por el COVID-19, también a quienes son profesores, a quienes son estudiantes, a los niños, a las mujeres, a los adolescentes, pero también hay un tema que va a ser de estudio justamente, que tiene que ver con quienes se recuperan tras estar en las unidades de cuidados intensivos, tras estar, ¿cierto?, luchando entre la vida y la muerte al tener una infección grave con COVID-19. Hay también algunos efectos importantes en aquellos que han logrado recuperarse y es algo que obviamente también hay que tener mucha preocupación, mucho ojo frente a cómo ayudarles para que puedan enfrentar nuevamente, ¿cierto?, su vida y retomar sus rutinas. Hay que pedir ayuda si usted no se siente bien, si usted siente que no puede enfrentar parte de su día a día, recurra a sus cercanos, pida ayuda con sus familiares. Hay bastantes canales y hay varios canales, ¿cierto?, de ayuda a través también de la Universidad de Chile. La idea es que entre todas y todos logremos salir de esta pandemia y hagamos frente a otra arista que tiene que ver justamente con nuestra salud mental, con nuestra salud emocional. Dejamos hasta acá nuestro programa, invitadísimos todos para que sigan, ¿cierto?, junto a la distinta programación, variada programación que tiene el canal Uchile TV, y nosotros nos encontramos prontamente con otro capítulo de nuestro programa Con Ojo Clínico. Que esté muy bien, muy buenas noches.